Estamos entrando en redes sociales, saluden por favor. Buenas noches, estamos también casi a punto de entrar también a radioemisor.com. Hasta calor de Dios, Dani. Buenas noches, amigos de Radioemisor y amigos de Cóctel con los sabores de la cultura. Ya estamos listos, próximos a empezar a transmitir en este sábado 23 de marzo de 2019 en una emisión más de su programa Cóctel. Por si se piensa unir, sintonizar, conectar a internet, participar con nosotros. Adelante, recuerde, es www.radioemisor.com y .org. Aquí estamos como todos los sábados, a punto de comenzar. Ok, por allá está Dani. Muy buenas noches, bienvenidos. Peleando. Esto es Aquí está el doctor Álvaro. Con los sabores de la conectándonos cultura a través de Radio Emisor. www.radioemisor.com, www.radioemisor.org y también por la aplicación Tuning Radio Emisor. Hoy sábado 23 de marzo del 2019 ya nos acompañan en la cabina de Tareas Felices el licenciado Nicolás Mena Ledesma, también está preparando el café aquí el licenciado Daniel Gómez, Dani para los cuates. Está la directora de la Info también en las cámaras y está el que nos trae la paz y la tranquilidad, el licenciado Oscar Jiménez, y empezamos a escucharlos en vivo. Maestro Nicolás. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días desde donde nos esté escuchando en cualquier parte del mundo, amable radio escucha, ya que por medio de la magia del internet nos podemos escuchar en cualquier parte del mundo. Así es, para los que están aquí en Villahermosa, en el estado de Tabasco, en la República Mexicana, buenas noches. Son exactamente las 7 en punto. Estamos iniciando Cóctel en esta emisión de hoy, 23 de marzo, que es Día del Meteorólogo. Felicidades. A todos los meteorólogos de profesión o licenciados en ciencias atmosféricas. Su servidor es orgullosamente licenciado en ciencias de la educación, pero meteorólogo. Pero su corazón. Su corazón está lleno de nubes y tormentas. Y sol, y cielo azul, y viento. Hizo opacar a Colosio, pero muy bien. Felicidades a todos. Por otra parte, hoy 23 de marzo se cumplen 25 años, un cuarto de siglo del asesinato del ex candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, don Luis Donaldo Colosio, que fue un evento, de los asesinatos a candidatos presidenciales, un evento detonante y desestabilizador en cuanto a la política mexicana de la época contemporánea. Colosio, el mártir, hoy a 25 años de su asesinato. Y por supuesto, el tema de hoy en el área de letras de su servidor será un tema de gramática. Y es que para aprender, cualquier idioma, cuando estudiamos lenguas, pues sabemos que se dividen en 4 partes aprender un idioma: la parte de ortografía, la parte de gramática y la parte de sintaxis. En este caso, el tema de hoy es la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Simple y sencillamente, la sintaxis es la rama de la lengua o del idioma que estudia el orden, que estudia la estructura de los componentes que conforman un texto. Todo texto está conformado por oraciones, por palabras, por párrafos, pero cada palabra lleva un nombre y a su vez elementos como el sujeto, que es de lo que se habla en la oración, el sujeto y el predicado. Lo que antes en la primaria nos asoleaban tanto con las tareas de español, de que subraya con azul el sujeto, subraya con rojo el predicado. El sujeto, que está compuesto por un sustantivo, que es la persona, animal o cosa de quien se habla, y generalmente también lo compone un pronombre posesivo o un artículo. El predicado es lo que se dice del sujeto, lo que hace el sujeto, y además se conforma a partir de un verbo, que es el núcleo del predicado, y el adjetivo calificativo, el adverbio y todos los demás elementos que conforman o componen una oración. Además, sabemos que los elementos sintácticos de
en todo idioma es artículos, pronombres personales, adverbios, adjetivos, sustantivos, pronombres posesivos, objeto directo o voz activa, objeto indirecto o voz pasiva. Si yo digo, en este caso, pongo como ejemplo, Daniel prepara el café, el sujeto pues se refiere al sustantivo, que es en este caso pues, la persona, Daniel. Predicado, que hace, prepara el café. El verbo es la acción, prepara, luego sigue de un artículo, él, y luego un sustantivo indirecto que es café. Si yo digo en la oración, busqué los documentos en la caja que me indicaste cuando salí del restaurante, el sujeto es un llamado sujeto tácito. ¿Por qué? Porque no es expreso, es decir, es un sujeto que se interfiere o se sabe, se interpreta quién es, sin embargo no dice quién. Pero al decir busqué los documentos en la caja que me indicaste cuando salí del restaurante, se dice que es busqué, o sea, ¿quién? Yo, o sea, primera persona de singular. Es el sujeto a partir de un verbo implícito. Los documentos en la caja que me indicaste cuando salí del restaurante, y ya estamos hablando de una oración compuesta. Los es artículo, documento se refiere a un sustantivo, en es un conector, una preposición de lugar, la es otro artículo de género femenino, caja es otro sustantivo, que es un conector, me es otro conector u otro nexo, indicaste es otro verbo, cuando es un adverbio de tiempo, salí es verbo en tiempo pasado, del es otro conector y restaurar se refiere al adverbio de lugar. Como vemos, la sintaxis como tal, la parte sintaxis es precisamente la estructura de un idioma. En el caso de otros idiomas como el inglés, vemos que la sintaxis del idioma inglés difiere del idioma español o de las lenguas romances, donde primero va un sustantivo y después un adjetivo calificativo. En el idioma inglés vemos que primero va el adjetivo calificativo y luego va el sustantivo. Todo dialecto, toda lengua, todo idioma tiene su sintaxis, que es ese orden de las palabras. Si alteramos ese orden de las palabras en una oración, le faltará coherencia, le faltará cohesión. Va a ser difícil de entender si alteramos la estructura de una oración, alteramos la estructura de un párrafo o de un renglón que escribimos, es decir, alteramos la sintaxis y caemos en lo que se llama como hiperbatón, figura retórica o metafórica que consiste en alterar precisamente el sentido lógico de las palabras. Entonces, quitemos el hiperbatón y hablemos con una correcta sintaxis. Pues ahí está, sintaxis, después de tantas partes que tiene, nos las irán desglosando cada una. Y seguimos saludando a la gente, ahora sí, ya llegó Joaquín, aquí está el... Hola, buenas noches, ¿cómo están? Tenemos a nuestro camarógrafo en la cámara número 2. Sí, para que veas, no cualquiera. Bienvenidos a su programa Cóctel Cultural, los sabores de la cultura, y les doy también la bienvenida ahora en Twitter. Estamos transmitiendo Danos tu usuario en Twitter para que la gente te busque. Dani-Astarot. @Dani_Astarot. Astarot. Bueno, a ver si buscan uno más fácil, porque ese no me convenció. Licenciado Oscar Jiménez. Hola, estimados amigos, muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, a todos los que nos hacen escucharnos a través de Radio Emisor, los que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos a un programa más. Esperamos pasar un momento muy agradable y disfrutar de todos los temas y las noticias que traemos para ustedes el día de hoy. Vamos a continuar con... ¿Y yo? Sí. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. Algún punto. Me dijo Gobernación, por favor, Nancy. Que nos salude. Buenas noches, amigos, gracias por acompañarnos. Tenemos mucha información, la info en 5 el día de hoy. Vamos a hablar del divorcio Peña Nieto Rivera. Vamos a hablar un poco de Luis Donaldo Colosio, de una senadora de Morena que está dando mucho de qué hablar, que se llama Doña Jesusa.
Estaremos hablando de varias cosas esta noche. Y sus hembras. Claro que sí, bueno. Nos dijeron, sobre todo la directora de la INCO el sábado pasado, que no habíamos dicho cuál era el link para que ustedes busquen más alimentos y conozcan cómo están por dentro. Bueno, antes que se me olvide, es elpoderdelconsumidor.org. Repito, elpoderdelconsumidor.org. Y ahí va a poder verificar algunas otras radiografías de alimentos. Hoy vamos a platicar del famoso queso Filadelfia, que además a veces en lugar de decir el nombre genérico, queso crema, se habla de la marca Filadelfia, pero ahorita sí amerita porque vamos a hablar precisamente de esa marca y de esa marca, del queso Filadelfia, de la presentación Kraft Foods, de la presentación de 190 gramos, porque a la hora de hacer los cálculos se sepan de cuál estamos hablando, porque ya sacaron una versión muy chiquitita así para pecar un poquito. De entrada, el contenido de grasas saturadas cubre, según la Organización Mundial de la Salud, el 114% del consumo diario de grasa. Entonces, ustedes con ese quesito ya rebasó, pero de manera criminal. Tiene 8.8 gramos de grasas totales de la porción de 30 gramos. Una porción de 30, así 9 son de grasas totales. ¿Cuánto es una porción de 30 gramos? Pues 30 gramos. Por eso sí, pero, o sea, si la quiero comparar con, no sé, más o menos lo que le pones a un pan, por ejemplo, así encima, no sé. Para la rebanada de queso estándar, esta de queso amarillo que no puedo comer, es unos 20 a 25 gramos. O sea, es como si untaras un pan, digamos, una capa. Eso, sí, para más o menos tener una idea en equivalencia más o menos que son 30 gramos. Muy bien, bueno, de esos entonces ya dijimos que son casi 9 gramos de grasa, y de esos 9, 6 son de grasas saturadas. Las grasas saturadas son las que no se pueden romper, no se pueden metabolizar fácilmente y por eso se acumulan también, porque hay grasas. ¿Y son las que te hacen? Son las más dañinas. ¿Las que te provocan el colesterol? ¿Te tapan las arterias? Sí. Ok. Las más dañinas para la entrada saturadas. ¿Por qué se llaman saturadas? Bueno, sin entrar tanto en química, recordemos que cuando nos dibujaban eso como los planetas, entonces el último orbital, siempre están peleando quién comparte con quién, llegan a un acuerdo. Si yo tengo 7 electrones y el otro tiene 1, pues mejor tú regálame 1 y ya hacemos algo. Pero si yo tengo 3 y el otro tiene 5, pues dice mejor yo me paso con él, para cumplir algo que se llama la ley del octeto. 8 electrones en el último orbital. Entonces cuando no hay eso, cuando ya llegas con tus 8, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Yo vengo completo, dice. La grasa ya no se puede romper, no se puede partir en nuestro organismo. Y ya no se metaboliza. Grasa saturada, porque ahí se queda y se queda. Usted gire en el disco, vaya al gimnasio, se muera de hambre, ahí va a estar la grasa instalada. Muy difícil. Directo a las caderas. Y de ahí viene sí, de ahí viene el taponamiento de arterias, endurecimiento de las arterias. Los lipomas podrían derivarse de ahí, los lipomas. Sí, ya después la grasa es como los parásitos, si no está nada más en la arteria, puede agarrar otras vías, porque otros órganos. Hay tejidos, todos nuestros tejidos están inervados o invadidos por arterias, y entonces la piel, también la dermis, pues va buscando alojamiento. Células grasosas. Va buscando su alojamiento más cómodo. Pero ahí tendríamos que volver a los tiempos de los años 50, 40, cuando se consumía la mayoría de los alimentos, era saludable. Era saludable. Aquí la receta es todo natural. La receta universal es natural, nada que haya pasado por la mano. Oye, pero tampoco llegar a eso de estar alimentando a tu lechuga con agua hasta que te la acabes, ¿no? ¿Con agua qué? A tu lechuga. Hay unas lechugas que venden, que dicen que las tienes que tener en agua hasta que te... ¿Cómo? ¿Hidro qué? Hidropónicas. Hidropónicas. Las tienes que tener en agua mientras las estás consumiendo hasta que las termines. O sea que digamos que todavía sigue viva, ¿no? Ajá, sí. Ok, sí. Es que el cultivo Y para los hidropónico y para los que no tienen muy claro lo que es hidropónico, ¿qué son, sería en lenguaje digamos, cultivar, coloquial, pero sin tierrita, nada más con pura agüita. Entonces, obviamente tienes que construir un invernadero y toda una instalación. ¿Eso es de la moda esta del orgánico y todo eso? No, lo hidropónico es otra técnica para cultivar sobre todo estos vegetales que de entrada se necesita mucha agua para que puedan germinar. Entonces, si te vas, siempre son gramíneas, de frijol, lechuga,
pero es nada más una técnica, precede a esta moda de lo orgánico y lo natural, es una técnica. Pero sobre todo el hidropónico es para ahorrar espacio. Ya no necesita un espacio plano. Incluso lo puedo hacer vertical y sigue siendo productivo. Sí, ¿no? Productivo, y sobre todo también en alguna ocasión cuando existía la porque podían trabajar personas hasta en silla de que ahora es la cosechando. Secretaría del Bienestar. Ahora Secretaría del Bienestar. Seguimos con el quesito. Procurar no comer tantas cosas, grasas saturadas. No. Y lo malo es que todas esas cosas que tienen grasas saturadas son como que muy ricas. Es muy atractivo. De Sí. hecho, cuando nos dicen la rosca relleno de Filadelfia, dices, no, eso está rico. Y, O sea, te vale pagar más por la rosca. independientemente de quién lo haga, dices que está relleno de Filadelfia. Es riquísimo, y es que es riquísimo. Bueno, 6 son saturadas, y entonces el consumo excesivo tiene un factor de riesgo muy alto para algunos tipos de cáncer. Y esto no nada más es por decirlo, ustedes pueden revisar ahí un estudio de la Water Exploring New Indication for Statin Beyond Arteriosclerosis del 2010, página 155, está toda la referencia bibliográfica. O sea, no nada más decir, es que da cáncer, no, hay estudios ya específicos En que ahí lo pueden sujetos a revisar. los que... En sujetos Sí. con grasa saturada, que es lo que pasa. También la obesidad es lógica, la esteatosis hepática y resistencia a la insulina, que aunque tu organismo tu páncreas esté funcionando bien, tu organismo digamos que no lo absorbe, no lo utiliza, porque el nombre lo indica, es una resistencia a la insulina por la grasa que no se metaboliza. O sea, la grasa está ahí como impidiendo que la insulina haga su función, y se te acumula el azúcar y pues te da diabetes. O sea que lo mejor es no consumir el queso Filadelfia. Claro que no. De hecho, es como decir, te da diabetes aunque tu páncreas esté funcionando bien, es lo que se llama resistencia a la insulina. El colmo. Además, se relaciona con el incremento de los niveles de colesterol sanguíneo, el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, y son, pues ya saben, esa es la principal fuente de grasas las que nos llevan a los ataques cardíacos, que es la principal causa de muerte en el mundo, además. Además. Ingredientes, bueno, ¿qué tiene? Tiene leche entera, pastel.